Y decía el señor Rafael Correa que estaban a muy poco de lograr esta gesta histórica, primero de tener una mujer y luego de ganar en primera vuelta. Y una estrategia que decía él Y Manavita, ¿no? Y y Manavita. Manavita, pues, de Canuto creo que es, o de Calceta. Canuto, que es del Cantón Chone, Perfecto, choneña todavía. Entonces, la parroquia. decía que la militancia debe, como estrategia, a ver si lleva un indeciso, porque el ausentismo también puede perjudicar. ¿Cómo ves esa estrategia, Fernando? De pronto de convencer a un indeciso. Claro, tenemos que salir un poco del voto duro Claro, del confort. y contradicción, y esta contradicción siempre tratan de llevarla, lo hicieron en el 2021, de como el problema del país es entre correístas versus anticorreístas. No, el problema del país es un tema de visión, es entre neoliberalismo y desarrollismo, Yeah. es entre pobres y gente que quiere seguir su yugado al país, es un modelo de gestión, es entre posiciones ideológicas políticas contrapuestas de que llevan a los niveles de pobreza, como es la aplicación de los modelos neoliberales, y vemos ahora las consecuencias. Tenemos que ir hacia ese estado de bienestar que los empezamos a construir, que empezó a consolidarse cuando Rafael Correa gobernaba durante 10 años. Pero esta gente que son los dueños de construir narrativa falsa, por ejemplo, ahorita en estos días todos los fake news, las noticias falsas, de que nosotros queremos descorizar, o sea, Claro. la vieja confiable, ¿no? Mm. Como eso les ha funcionado, que nos íbamos a convertir en Venezuela, oiga, estamos peor que Sinaloa. Claro, así es. Así es. Y esta gente construye falsedades, construyen mentiras. En la campaña anterior que el vínculo en la campaña del ELN y de la guerrilla colombiana a la Nunca se campaña, demostró no eso. pudieron demostrar, podido demostrar nada en los juicios contra Rafael Correa, contra Jorge Glass, con ninguno de los compañeros, porque nosotros somos gente que podemos en principio, llegamos al poder para gobernar y para servir al país. Por eso se pudieron hacer obras de Ujú. todo tipo. En las conversaciones que uno tiene con transportistas, me dicen, Fernando, nosotros teníamos el plan Renova, en la que podíamos renovar nuestras Claro, unidades y así estamos a bajo interés por medio de la CFN. Y ahorita tenemos que acudir porque ya la CFN ni siquiera está para darnos crédito y tenemos que ir a la banca privada a un chutica ahí. crédito, a un interés sobre el 16%. Ujú, Hablamos con los campesinos, no se respetan los precios de sustentación, ujú. no hay KIC agrícola, no hay presencia del Estado en los territorios y por eso vemos que los niveles de delincuencia han crecido. O sea, al ver, y uno cree que lo termina viendo todo, pero siempre hay un hecho noticioso que dice esto Por supuesto. no lo consigo. ¿Cómo concibes tú? Que sabíamos que el gobierno no controlaba los centros penitenciarios, lo sabíamos, porque tantos amotinamientos que han habido, ya hemos visto al señor Cobos trepado en un payloader, supuestamente derribando esto, una tanqueta, pero Natilla, los pabellones seguían controlados por las bandas de crimen organizado, pero de pronto, y ves que descubren de todo adentro, Sí, hasta pero de piscinas. pronto encontrar cosas en las oficinas de las NAE, y no escondido en un cajón, que de pronto alguien Encaletado. pasó y guardó eso, pero encaletado en el cielo raso, o sea, eso no lo hicieron en un minuto. O sea, el nivel de corrupción es gravísimo de las autoridades llamados a brindarle seguridad y controlar los centros penitenciarios. Entonces uno cree que ha visto todo, pero siempre hay algo que Fernando, nos termina una de sorprendiendo. las primeras cosas en ese tema es, por ejemplo, no sé, tal vez depurar todo el sistema de autoridades que manejan la seguridad en este país. Hay que mejorar, por eso hay que fortalecer a la policía, porque hay buenos elementos, Sí, porque claro que pueden sí. decir que nosotros, y no, hay muy buenos elementos profesionales, muy bien formados, muy bien capacitados. Por eso el equipamiento es importante, pero también hay que mejorar los niveles de control interno, la Claro. contrainteligencia y tal. Por eso hay que crear estos grupos especiales. Luis ha dicho, por ejemplo, tenemos que crear un grupo especial para combatir a la vacuna, a la extorsión, Ujú. que son nuevas formas de delitos que no los conocíamos en el país. No se había No, dado. no lo, así es. Entonces, por eso tienes que adecuar y también tienes que adecuar la norma. Por ejemplo, una idea que estamos puliéndola es de que estas personas
que incurran en estos delitos y por lo tanto habría que reformar los artículos 699 y 698 del COI para que estas personas, por ejemplo, no reciban beneficios en el sistema penitenciario, por lo tanto en el sistema abierto como el sistema semiabierto, ¿no? O sea, que no reciban estos beneficios de prelibertad, etc. Entonces hay que endurecer, en este caso, las penas en estos casos Claro, particulares. para que no sea como que muy fácil hacerlo o sigamos haciendo, porque justamente este delito está facilito, fortalecerlo y ahí para que por lo menos tengan un poco de miedo. Así es, así es. Muy bien, ahí estamos entonces, Fernando. A pocos días, Nelson, a pocos días, a pocas horas. ¿Cuál es tu mensaje para la gente y por qué tienen que votar por la RC5 Revolución Ciudadana? bueno, lo primero, los otros pueden decir las otras 7 candidaturas, pueden decir lo que sea. Ya lo hicieron, ya han mentido, se pusieron zapatos rojos, hicieron lo que sea. Pantalones a veces se vestían de manera estrafalaria para ganar supuestamente a los millennials, a la generación Z, etc. ¿No? ¿Cómo esto clasifica? Escuchaba tu entrevista al joven dirigente nuestro de Milagro. Además, saludos a Milagro, su tierra, Sí, maestro. sí. Veíamos esas clasificaciones que a veces las personas, pero los estrategas la dominan. Ellos pueden decir lo que quieren, pero nosotros no vamos a improvisar. Nosotros vamos a gobernar porque sabemos cómo hacerlo. Por eso con Luisa y con Andrés, este equipo importante, tenemos cuadro suficiente en ministros de Estado, no un nombre, no. Nosotros no vamos a ver como Lazo, como Moreno, ¿de dónde saco mis ministros? No, nosotros tenemos todo un Eso es equipo, bueno. hemos trabajado este año con un plan de gobierno viable, posible, realizable en los 3 ejes importantes que en esta campaña hemos puesto al servicio del país, que es el tema de la seguridad, el tema del empleo y el tema del bienestar. Fernando, y en ese punto un dato curioso, escuchaba mucho el asunto de algunos comunicadores de rogar que vaya a la segunda vuelta y de solicitar que por favor los que están peleándose en los últimos puestos no se peleen, es decir, no se pelee Otto con Herbas, ni Herbas con Topic, ni Topic con Yacu, ni Yacu con Villavicencio. ¿Por qué? Sea quien sea que pase a la segunda vuelta, decían estos analistas, se van a necesitar. Es decir, Fernando, si hay segunda vuelta, va a haber un reparto entre estas personas y seguiremos sufriendo las consecuencias. Bueno, el reparto pueden hacer entre ellos, pero ahí hay que ir a los votantes, a la gente que no se deje engañar. Por eso aquí el mensaje final es, ya no pueden seguirnos engañando. Nosotros transformamos al país cuando gobernamos, en beneficio de todos los ecuatorianos y de todas las regiones del país, porque recordemos cómo era el Ecuador antes de Correa. Eran la obra pública, y yo vengo de una provincia que nos hemos sentido marginados históricamente porque la obra pública ni siquiera se quedaba en 2 provincias, se quedaba en 2 ciudades, en Guayaquil y en Quito. Claro. Era un país nacionalista y por ahí Desigual. algo Cuenca recibía. Entonces la obra pública se ha diseminado porque nosotros, otra particularidad nuestra, Nelson, que a veces no se la ve por la profundidad que tiene, no nos debemos a ningún grupo de poder. Claro. Nosotros solo nos debemos al pueblo ecuatoriano y a todos los ecuatorianos. Fernando Cedeño, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima y pues ya esperar que todo salga bien el 20 de agosto. Chau, chau. Buenos días.